Mi querida madre no tuvo una vida llena de gracias y encantos. Aún así, jamás odió a ninguna persona. Creía en Dios y me enseñó la importancia del amor. Aprovechando que la mayor parte del mundo celebra el Día de la Madre este mes, he decidido hablar de quien es la madre por excelencia dentro del universo de Saint Seiya. Me refiero a la fallecida madre del cisne Hyuga, ya que hay un dato muy interesante y poco conocido dentro de las circunstancias que envuelven a su muerte. Hace mucho que quería contarlo y como no hay mejor ocasión que un mes como este, aquí lo tienen. Pero para que se entienda, vamos a repasar rápidamente la poca información que tenemos de ella, ya que todo lo que sabemos lo conocemos únicamente gracias a flashbacks, comentarios o recuerdos de Hyuga. Así que vamos a repasar eso, pero antes, lo primero que quiero mencionar, sobre todo para los que únicamente han visto la animación, es que el nombre de la mamá de Hyuga es Natasha. O bueno, Natasha o Natasia, como debería pronunciarse realmente, y esto lo sabemos gracias a una historia del manga que jamás fue llevada a la animación, la historia del cisne, Natasha del país del hielo, donde aparece otro personaje con ese nombre. Ya hice un video sobre esa historia, así que recomiendo que lo vean terminando este video. Aunque en realidad por los katakanas usados por Kurumada, lo normal sería escribir su nombre como Natasha, sobre todo porque está en ruso. Sin embargo, gracias a la portada del Gaiden, sabemos que Kurumada trató de escribir Natasia. Esto podría ser un error, pero también podría ser porque la pronunciación internacional, por así decirlo, de ese nombre es Natasha también. Por ejemplo, los angloparlantes lo pronuncian así. Es por eso que los japoneses lo escriben igual, o sea, de la forma en que lo escuchan. Y seguramente, aunque se escriba Natasia, usarían la pronunciación Natasha. Así que supongo que ambas formas son correctas. Yo antes escribía Natasha, pero ahora que descubrí que internacionalmente pronuncian Natasia como Natasha también, creo que es mejor usar la romanización que usó Kurumada, por más que lo pronuncien de otro modo. Como curiosidad extra, en el universo de Saint Seiya Episode G Assassin, Hyuga le pone el nombre de su madre a una niña que adopta, así que ya tenemos 3 personajes llamados Natasha en Saint Seiya. Ahora sí, entrando al tema, cronológicamente hablando, lo primero que sabemos de Natasha, la madre de Hyuga, es que al igual que su hijo, nació en Rusia. Sin embargo, no existe ficha oficial de ella, así que no sabemos qué edad tenía. Solo sabemos que era una hermosa mujer rusa que tenía una larga cabellera de color rubio, al igual que su hijo, a quien dio a luz el 23 de enero de 1972, en la misma Rusia, y allí vivió junto a él hasta que el niño cumplió los 7 años. En el manga, nosotros sabemos que Hyuga posee un rosario, que muy posiblemente fue regalo de su madre, y digo posiblemente porque en el manga jamás se menciona eso. Solamente es en el anime en que Hyuga dice que el rosario es un recuerdo de su querida madre, y aunque en el manga solo aparece cuando Ikki se da cuenta de que eso fue lo que le salvó la vida al cisne, en el anime vuelve a aparecer cuando Hyuga lo deja en la tumba de Ikki, y no lo volvemos a ver hasta la película de Abel. No sabemos en qué momento fue a recuperarlo, pero al menos sabemos que todavía lo tiene. Bueno, al menos en la cronología de las películas. De hecho, ni siquiera sé en qué momento lo reparó para dejarlo en la tumba de Ikki, ya que este lo rompió en el anime. En el manga no se sabe si aún lo conserva, y como dije, Hyuga nunca mencionó que tenía que ver con su madre. Sin embargo, en el 2001, en la enciclopedia de Saint Seiya, la Taisen, vino un glosario que trae la siguiente mención de dicho objeto. Rosario de la Cruz del Norte, es un amuleto de Hyuga. ¿Será un recuerdo de su madre? Entonces, aunque es probable que esto sea un guiño al anime, de todas formas, la enciclopedia nos plantea la posibilidad de que en el manga también sea un recuerdo de Natasha. Ahora, Ikki lo llama Rosario de la Cruz del Norte, y esta es una referencia a la constelación del cisne, ya que, debido a la forma de sus estrellas, esta constelación también es conocida como Cruz del Norte, y sería por eso que Kurumada hizo que Hyuga tenga un amuleto como ese. Recordemos que el cisne negro también dibuja la Cruz del Norte en el árbol en que Ikki y Shun entrenaban, así que es como que el emblema del cisne, confirmado por Hyuga también. Sin embargo, a pesar de todo eso, ese amuleto tiene toda la forma de un rosario cristiano, así que yo creo que realmente es eso. Recordemos que en el cristianismo a veces se acostumbra a nombrar a los objetos religiosos o personalidades dependiendo de la zona. Por ejemplo, en mi país existe la Santísima Cruz de Motupe, y lo mismo pasa con la Virgen María. En México, por ejemplo, tienen a la Virgen de Guadalupe, etc. Entonces, lo más probable es que sí sea un rosario cristiano, y a la vez una referencia a la constelación del cisne. Y si ese rosario es un recuerdo de su madre, entonces lo más seguro es que Natasha haya sido cristiana, y Hyuga también puede haber sido criado como tal, algo que sí se especifica en el anime.
al menos en las películas, ya que en la leyenda de los jóvenes carmesí, Hyuga menciona que su madre creía en un dios verdadero. Además, en la película de los guerreros de la última Guerra Santa, Seiya le pregunta a Hyuga sobre la Biblia, dejando entender que él tiene conocimiento de ella. El punto es que aunque no se menciona en el manga, lo más seguro es que también sea así, que Natasha haya sido cristiana. Siguiendo con el tema, aunque Hyuga pudo disfrutar de sus primeros años junto a su madre, se sabe que no conocía a su padre, y según se menciona en el artbook Sanctuary, parecía que Natasha no le hablaba mucho de él. Sin embargo, en una escena que no aparece en el anime, vemos a ambos mirando el mar, y ella le dice que su padre se encuentra cruzando el océano. Además, le dice que su padre es una muy buena persona, que amaba la paz y la justicia, demostrando así que ella sentía una gran admiración y respeto por él. Entonces le pide a Hyuga que se esfuerce para poder ser como él. De ese modo, cuando Hyuga cumplió los 7 años, Natasha decidió llevarlo por primera vez a Japón, para que conociera a su padre. Sin embargo, como es bien conocido, mientras atravesaban el océano Ártico, la tragedia llegaría a sus vidas, ya que el barco en el que viajaban sufre un accidente y empieza a hundirse. Realmente ni en el manga ni en el anime se especifica cuál fue la causa del accidente. Lo único que se nos muestra son a los botes salvavidas alejándose del barco, y en una triste escena vemos que Hyuga, de algún modo, consiguió abordar uno de los botes. Sin embargo, su madre se quedó en el barco. Y a continuación, vemos al pequeño Hyuga desesperado llamando a su madre, gritando que ella aún se encontraba en el barco, mientras es sujetado por 2 hombres que también se encontraban en ese bote. Uno de ellos le grita que es muy peligroso, que se detenga, porque ya era demasiado tarde y no podían hacer nada. Mientras tanto, vemos a Natasha en el barco, mirando complacida que su pequeño ya está a salvo. Sin embargo, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas, ya que sabe que es la última vez que lo verá. Entonces, aunque sabe que su pequeño hijo ya no puede escucharla, le dice: Dax Vidania, Hyuga. Y dando media vuelta, se mete dentro de una cabina en el barco y cierra la puerta. Y esa fue la última vez en que Hyuga vio a su madre con vida. Después de eso, vemos que Hyuga y aquellos 2 hombres consiguieron llegar a la orilla, y mientras un desconcertado Hyuga no consigue apartar la vista de las aguas, los hombres comentan que al parecer la única persona que no logró salir a tiempo fue la madre del niño, mencionando que sabían que ambos estaban viajando para reunirse con su padre. Además, dicen que es una lástima que hayan naufragado justamente en ese lugar del océano, porque en esa zona hay una corriente que arrastrará el barco hasta el mar de Siberia, bajo los hielos perpetuos, donde es imposible recuperar los cadáveres, ya que como su nombre indica, esos hielos nunca se derriten. Sin embargo, a pesar de oír esas palabras, y sin apartar la vista de las aguas, el pequeño Hyuga jura que algún día les demostrará que él conseguirá sacarla de allí. A lo que los hombres, con una total falta de tacto, se ríen de sus palabras, diciendo que eso es imposible. Sin embargo, a pesar de eso, a continuación le dicen algo muy curioso, que la única forma de que quizá pudiera conseguirlo sería si fuera uno de los legendarios santos, mostrando así que la gente de esa zona conocía la leyenda de los santos al menos. A partir de ese momento, la palabra santo se quedaría en la mente de Hyuga y no descansaría hasta convertirse en uno. Sin embargo, la conversación no termina ahí, ya que los hombres le aconsejan que si algún día consiguiera el poder para rescatar el cuerpo de su mamá, lo mejor sería que no lo haga, ya que dentro de esas aguas heladas, el cuerpo de su madre permanecería intacto, tal como lucía el día de su muerte. De ese modo, conservaría su belleza para siempre. Después de eso, y sin especificarnos cómo, Hyuga continuó su viaje. Supongo que los hombres le ayudaron de algún modo, ya que sabían que allá estaba su padre. Entonces, Hyuga fue a conocer al padre que lo estaba esperando en Japón. Y ese padre no era otro que Mitsumasa Kido. Sí, así es, en el manga es así. Sin embargo, tal como nos cuenta Hyuga, se llevó una gran decepción, ya que el hombre al que su madre admiraba tanto jamás tuvo palabra alguna de afecto hacia él, y lo trató como a cualquier niño huérfano de la calle. De ese modo, terminó compartiendo el destino de Seiya y los demás. Sin embargo, a pesar de eso, en palabras del propio Hyuga, tuvo la suerte de que el lugar de entrenamiento que le tocara fuera Siberia, ya que era perfecto para él, porque no solo estaba en el lugar donde descansaba su madre, sino que además iba a convertirse en un santo, que era lo que necesitaba para rescatar su cuerpo. Ya había pasado un año del naufragio, y entonces, a los 8 años, Hyuga conoció a su maestro, que en el manga es directamente Kamiu de Acuario. Esto ya lo he explicado, y este le pregunta por qué quiere convertirse en un santo, a lo que Hyuga responde con total sinceridad que es para sacar el cuerpo de su madre del mar de Siberia. Por cierto, esta escena no apareció en el anime clásico, recién la pudimos ver como escena extra en la versión DVD de la OVA 4 de la saga de Hades. Entonces, Kamiu le dice que morirá, porque para ser un santo necesita ser tan frío como los hielos perpetuos que no se derriten ni siquiera
protegiera con los rayos del sol. Sin embargo, lo entrena de todas formas, e incluso usaba su deseo para motivarlo a continuar, ya que, como todos sabemos, Hyuga nunca dejó de pensar en su madre durante sus años de entrenamiento como santo. A pesar de eso, Kamio nunca le contó las motivaciones reales de Hyuga a su otro discípulo, Isaac, quien pensaba que Hyuga había decidido convertirse en un santo para defender la justicia así como él. Eso, hasta que después de más de 3 años entrenando juntos, el propio Hyuga decide confesárselo a quien ya se había convertido en su amigo. A lo que Isaac, muy furioso, comienza a golpear a Hyuga, indignado de su deseo de convertirse en un santo por un motivo personal. Sin embargo, luego de calmarse, a pesar de todo, le advierte a su compañero que si consigue romper el hielo, tiene que tener cuidado con las violentas corrientes de la zona, ya que si lo atrapan será su fin. Esto motivó a Hyuga, ya que su amigo no solo terminó respetando su decisión, a pesar de no aprobarla, sino que además le mostró que con un año más de entrenamiento que él, ya era capaz de romper el hielo perpetuo. Fue así como tiempo después, a la edad de 13 años, luego de haber entrenado por 5 largos años, Hyuga por fin consiguió romper el hielo para rescatar a su madre. En ese momento, Kamio había ido al santuario, así que imagino que Hyuga aprovechó para intentarlo. Sin embargo, como todos sabemos, la tragedia volvió a tocar la puerta de Hyuga, ya que la emoción por rescatar a su madre hizo que no tomara en cuenta la advertencia de Isaac y terminó atrapado por una de las corrientes. Entonces, al percatarse de que Hyuga no regresaba, Isaac va a buscarlo y se da cuenta de lo que ha pasado. Se sumerge para ayudarlo y lo encuentra aferrado al barco donde descansaba su madre, quedando admirado por su fuerte deseo de reencontrarse con ella. Lamentablemente, mientras subía con Hyuga a la superficie, son atrapados por otra fuerte corriente, y aunque Isaac hubiera podido salvarse solo, no podía dejar a Hyuga. Es ahí cuando pierde su ojo izquierdo y son arrastrados lejos de la salida. Así que lo único que Isaac pudo hacer es abrir otra salida rompiendo el hielo desde abajo, utilizando todas sus fuerzas. Sin embargo, solo pudo arrojar a Hyuga afuera, quedándose atrapado por la corriente, y fue así que Hyuga también perdió a su amigo en el mar de Siberia. Un año después de la desaparición de Isaac y 7 años después del naufragio del barco, Hyuga, con 14 años de edad, por fin consiguió llegar a donde estaba su madre para rescatar su cuerpo. Sin embargo, al ver que su belleza se mantenía intacta gracias a las aguas heladas, tal como le habían dicho aquellos hombres unos años atrás, decidió dejarla ahí y prometió bajar todos los días a regalarle una de sus flores favoritas, y así lo hizo. Es por esa razón que el lecho de Natasha está adornado con ellas, porque Hyuga bajaba todos los días a dejarle una. Para ese entonces, Hyuga podía aguantar hasta 1 hora debajo de esas aguas heladas, cuando una persona normal moriría después de 15 minutos. En realidad, Hyuga tenía planeado quedarse ahí para siempre, como guardián de su madre, según sus propias palabras. En esa época, rechazó muchas veces la invitación para participar en el Galaxian Wars. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados por una carta que llegó del santuario con su primera misión, algo que no podía rechazar. Sobre esa misión no comentaré aquí porque no tiene que ver con el tema, además de que ya hablé de eso en otro video al que llamé La verdadera traición de Hyuga, el cual invito a que vean después porque es muy interesante. En cambio, en el anime lo volvieron un engreído que solo quería participar porque quería derrotar a Seiya. LOL. Pero regresando con el manga, a pesar de lo mencionado, tiempo después, tras los combates contra los Santos de Plata, Hyuga decide regresar a Siberia nuevamente, para vivir trabajando en la tierra junto a Yakov mientras vigilaba el sueño de su madre. Un día, mientras regresaba de acompañar a Yakov a hacer unas compras a la ciudad, le pidió al niño que detenga el trineo, porque iba a visitar a su madre. Yakov notó que esta vez traía un ramo de flores, en vez de la acostumbrada flor, a lo que Hyuga responde que era porque se trataba del aniversario del fallecimiento de su madre. Entonces Yakov lo dejó solo, diciéndole que no se tarde, porque se iba a enfriar el guiso que iba a preparar para cenar. Sin embargo, Hyuga nunca llegaría a la cita, ya que antes de introducirse en las aguas, sintió un cosmo muy poderoso, aunque de todas formas se introdujo en las aguas, ya que pensó que solo fue su imaginación, pero no fue así, ya que el cosmo le pertenecía a Kamio, quien muy indignado por la actitud de Hyuga, dice que le parece inaudito que en medio de la crisis aún esté obsesionado con llevarle flores a su madre. Supongo que también estaba enojado porque debido a esa obsesión perdieron a Isaac. De hecho, como les conté en el video sobre los 3 maestros originales de Hyuga, en la publicación original de la revista Weekly Shonen Jump, el diálogo que escribió Kurumada fue mucho más duro, ya que su maestro decía: miserable, eres una persona que todavía no ha podido quitarse de encima ese complejo de Edipo. Y por si no lo saben, complejo de Edipo, en pocas palabras, es la atracción hacia la madre. Se considera normal en los niños, pero en los adultos obviamente es un problema. No sé si Kurumada haya considerado llevar a Hyuga hacia ese extremo, pero podemos tomarlo como una especie de insulto nada más. El caso es que el diálogo fue cambiado para la versión final en el tomo. A continuación, Kamio dice que como su maestro que es, se encargará de eliminar su punto débil, y de ese modo provoca un terremoto que empieza a sacudir el barco, y a Hyuga no le queda nada más que observar impotente cómo el barco se cae en una fosa hacia el lecho marino, a lo más profundo del mar, donde le sería imposible llegar.
Después de eso, Hyuga regresa a la superficie muy frustrado, y mientras se lamentaba diciendo que ahora había perdido todo lo que le importaba en el mundo, observa que alguien escribió la palabra santuario en el suelo, y rápidamente se da cuenta que es la letra de su maestro, sospechando que fue él quien provocó el terremoto. Como se habrán dado cuenta, esto ocurre de forma distinta en el anime, donde vemos que Kamio hunde el barco lanzando un rayo desde el templo de Libra recién cuando se encuentra con Hyuga en el santuario más adelante. Sin embargo, parte de esta escena la tenemos gracias a las máquinas pachinko. Y de ese modo, Hyuga se va al santuario sin cenar con Jakov. Dato extra, hay un simpático cameo de esto en el videojuego Saint Seiya Senki. Aprovecharé esta pausa para comentar que en la Jump Gold Selection número 3 de 1989, Masami Kurumada mencionó que la historia de la madre de Hyuga está inspirada en Ninja Bugeicho, del mangaka Sanpei Shirato. En dicha historia hay un personaje llamado Heita, cuya madre es asesinada al ser lanzada a un lago amarrada a una roca, por lo que este personaje pasó años intentando recuperar su cuerpo, hasta que un día consiguió llegar a ella y se llevó la sorpresa de que el cuerpo de su madre se había conservado. Entonces empezó a pasar todo el tiempo posible a su lado. De esa forma, gradualmente empezó a transformarse en algo más parecido a un animal acuático, hasta que un día un volcán hizo erupción y destruyó el lago, desapareciendo el cuerpo de su madre también. Muy parecido a lo que le pasó a Hyuga, con circunstancias diferentes. Pero regresando al tema, ya en el templo de Libra, en el manga, como ya había hundido el barco, lógicamente Kamio se limita a confesarle a Hyuga que fue él quien provocó el terremoto, y ante los reclamos de su discípulo, que le dice que su madre era lo único que le importaba en el mundo, su maestro le explica que lo hizo para eliminar su punto débil, esa obsesión que tenía, el no poder superar la muerte de su madre. Como curiosidad extra, en el juego Saint Seiya de Tencent, cuando Hyuga recibe el Genmaken de Ikki, es irónico ver a la propia Natasha diciéndole a Hyuga que la ha olvidado y lo invita a caer juntos a un sueño eterno. Hyuga, ¿Kaasan o wasurete shimatta no? Eien no nemuri ni tsukimashou. Pero siguiendo con Kamio, este le confesó lo que hizo aparentemente para usarlo como provocación, ya que Hyuga no quería atacar a su maestro, y Kamio quería que deje de ser tan sensible. Por cierto, en el anime habría una contradicción con respecto a esto, ya que en el episodio en que Hyuga va a Siberia a hablar con su maestro Cristal, tenemos una escena en que por un momento quiere ir a ver a su madre, pero se detiene y dice descansa en paz, como si hubiera decidido no hacerlo más, cuando después vemos que sigue con esa obsesión. Ya saben, eso pasa por inventarse las cosas. Más bien, en Saint Seiya Senki, justo antes de entrar al templo de Acuario, tenemos un diálogo de Hyuga que parece indicar el preciso instante en que se resigna a no ver a su madre nunca más y dejar el pasado atrás. Lo que sigue después es historia conocida. En su batalla final, Hyuga por fin consigue dejar a un lado los sentimientos y enfrenta a su maestro Kamio con todo su poder, poniendo fin a su vida. Sin embargo, el sentimentalismo de Hyuga le siguió jugando malas pasadas, como cuando fue engañado fácilmente por Casa de Límnades, o cuando casi es asesinado por Isaac, por el sentimiento de culpa que tenía, aunque al final nuevamente consiguió dejar a un lado sus sentimientos y salió victorioso. Finalmente, tiempo después, en la saga de Hades, podemos ver una escena en que Hyuga fue al mar de Siberia nuevamente, pero esta vez no pretendía meterse a las aguas a ver a su madre. No porque no pudiera, ya que aunque el barco ahora se encontraba en las profundidades del mar, en ese momento ya tenía el nivel suficiente para alcanzarlo, sino que había prometido no hacerlo más, demostrando que había superado la muerte de su madre. Ahora solo estaba haciendo una visita normal, como lo haría cualquier persona, dejando un ramo de flores. Claro que eso no significaba que la olvidaría, lógico, a ella y tampoco a su amigo Isaac y a su maestro Kamio, quienes le ayudaron a ser lo que es ahora. Como curiosidad extra, las animaciones de las máquinas pachinko nos muestran la reacción de Jakov al darse cuenta de esto.
ああ、もういいんだ。ダスビダーニャマーマ。そして我が主神。 Y por si alguien se pregunta qué habrá sido del cuerpo de Natasha, aunque no sea canónico, en Saint Seiya Omega nos dan un pequeño vistazo o guiño de lo que podría haber pasado. Cuando Hyoga le habla a Koga de su mamá, la vemos en un bloque de hielo, como si se encontrara de ese modo en las profundidades. O será lo que Hyoga quiere pensar, ya que lo más realista es pensar que el cuerpo ha sido aplastado, lamentablemente. La última vez que vimos a Hyoga mencionando a su madre ha sido hace muy poco, en el Next Dimension, cuando le dijo a Gestalt lo siguiente: en el pasado, yo también estaba aferrado a alguien que había muerto. Yo me la pasaba llevándole flores a mi madre fallecida, pero eso no era más que un sentimiento que no podía superar. Y de ese modo, Hyoga confirmó que ha superado por completo la muerte de su madre. Bien, en este punto, imagino que muchos de ustedes estarán pensando que me he salido del tema, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que necesitaba explicar y hacer un repaso al lado emocional de Hyoga, y cómo eso hizo que no pudiera superar la muerte de su madre, degenerando en esa obsesión. Necesitaba hablar de la sensibilidad que le perjudicaba en las batallas, al grado de convertirse en su punto débil, y cómo sus seres queridos intentaron que la superara, ya que Isaac y Kamiu no serían los únicos que dieron sus vidas para que Hyoga se convirtiera en un verdadero santo. Y ahora voy a entrar a la parte más interesante del video. Los seguidores más antiguos de mi canal sabrán que yo siempre digo que existen dos explicaciones para lo que ocurre en una obra. Una de ellas es la razón real, el por qué el autor hizo que un determinado personaje hiciera alguna acción. Y la otra es la razón dentro de la historia, o sea, qué es lo que pensaba ese personaje o cuáles fueron sus motivaciones para realizar dicha acción. Bien, lo que ocurre es que Masami Kurumada, el autor original de Saint Seiya, en una entrevista realizada para la revista Junet número 34 de 1987, nos daría ambas razones por las cuales Natasha murió ese día. El maestro Kurumada dijo lo siguiente: si hubiera dejado vivir a la madre de Hyoga, este se habría convertido en un niño mimado y malcriado. Entonces esa fue la razón real, el por qué el autor decidió que Natasha muriera. Recordemos que los 100 niños que fueron enviados por Mitsumasa Kido a convertirse en santos supuestamente eran huérfanos. Eso hizo que los protagonistas, por necesidad, aprendieran a valerse por sí mismos, como si necesitaran haber tenido una infancia trágica para poder superar las adversidades que sin duda tendrían en el futuro. Y si Hyoga se hubiera mantenido en las faldas de su madre, jamás lo habría logrado. Bien, esa fue la explicación real del autor, pero a continuación, este nos da una posible explicación dentro de la historia. Masami Kurumada continuó así: quizá sea por eso que ella decidió quedarse en el barco a propósito para morir, con la finalidad de endurecerlo. Tengo algunas ideas esporádicas de ese tipo que dan que pensar. Y eso lo dijo en un contexto en el que hablaba de que había historias que eran muy difíciles de insertar en un manga como el suyo, además de las pocas páginas, mencionando que con Ikki pudo hacerlo, contando mejor su pasado gracias a un Gaiden, del que también ya hablé en el canal. Y eso le hubiera gustado hacer también con los demás, usando esas ideas que tenía. Entonces, Masami Kurumada nos está planteando la posibilidad de que Natasha no se haya quedado en el barco por no poder escapar, sino que habría sido decisión propia, para endurecer a su hijo. Pero, ¿por qué? Pues recordemos que, para esa fecha, a Yoros ya le había encargado la vida de Athena y el Clot de Oro a Mitsumasa Kido hace años, y este ya tenía la convicción de enviar a los 100 niños a convertirse en santos para proteger a Athena y velar por la paz en el mundo. Además, recordemos que Hyoga menciona que su padre lo esperaba en Japón, así que, de algún modo, Natasha bien pudo haber tenido comunicación con él, y si a eso le sumamos que ella le tenía una gran admiración por considerarlo una muy buena persona que amaba la paz y la justicia, es muy probable que conociera la misión divina encomendada a Mitsumasa Kido y lo que le esperaba a Hyoga al llegar a Japón. Sería por eso que ella le dijo a Hyoga que también tenía que esforzarse para defender la paz y la justicia como su padre. De ese modo, habría tomado la decisión de hacerse a un lado para romper el lazo que Hyoga tenía con ella, ya que podría convertirse en una debilidad para él en el futuro, porque nadie conocía mejor a su hijo que ella. Ojo que esto sería solo para el manga, porque en el material oficial del anime sí se menciona que la mamá de Hyoga se quedó para salvar a su hijo. No sé si Kurumada aún mantenga esa idea para el manga o si piense algún día desarrollarla como hizo con el pasado de Ikki, pero si esto se mantiene así, tendría sentido por lo que se menciona en el manga, ya que es muy extraño que ella fuera la única que no se salvó, que solo había un excedente de una persona en la capacidad de los botes, pero aún así, como pudimos ver, en los botes había hombres, y la consigna de los marineros siempre ha sido mujeres y niños primero, sobre todo en el año en que ocurre el accidente, y si suponemos que nadie se percató de ella, aún así es extraño que ella no haya
había estado cerca de su niño de 7 años, así que todo se presta para que la idea de Kurumada sea verdad. Sería por eso que la vemos tranquila en el barco mientras este se hunde, aunque lógicamente estaba triste por despedirse de su hijo. Pero en una situación normal, una persona estaría desesperada tratando de ver el modo de escapar, sobre todo si tiene un hijo, pero ella solo se despide de su hijo y después ingresa tranquilamente a una cabina del barco a morir. Entonces sí, tal parece que Natasha habría realizado el máximo sacrificio, renunciando a su hijo y entregando su vida por el futuro de la humanidad. Este video está dedicado a mi mamá y a todas las mamás de ustedes, y claro, a las seguidoras que son mamás también. Espero que los que tengan la suerte de tener a su mamá cerca la valoren, y los que no, seguramente tienen a alguien que les cuida desde lejos, como Hyoga. Recuerden que el Día de la Madre es todos los días. Le mando un agradecimiento a mi amigo Gatito Cero por ayudarme con unas traducciones, y antes de que se vayan les recuerdo que no se olviden de ver los otros videos que comenté a lo largo de este, sobre todo si eres fan del Cisne Hyoga. Estos aparecerán en las pantallas finales. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos. Suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, Dax Vidania.